Ya hemos considerado, hermanos, el derramamiento de los dones del Espíritu Santo en Pentecostés de manera general e introductoria. Y consideremos ahora, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, la naturaleza de los dones. La naturaleza de los dones. Y vamos a abordar este tema a través de los tres encabezados siguientes. Primero vamos a ver su definición. ¿Qué son los dones? Enseguida vamos a ver su naturaleza. Y en tercer lugar vamos a ver su distribución. Su definición, su naturaleza y su distribución. Consideremos pues primeramente su definición. Y lo primero que debemos saber, hermanos, en cuanto a su procedencia, previo a su definición, es que los dones es importante que sepamos que son el efecto del oficio regio de Cristo. Los dones son el efecto del oficio regio de Cristo, hermanos. Sí, esta es la figura que se representa claramente desde la profecía que anunciaba estos dones. Esa profecía que se encuentra en Salmos 68, 16 al 18. Acompáñenme a leer nuevamente esta profecía, pero leeremos un par de versículos atrás para que veamos este contexto en donde hallaremos el oficio regio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 68, 16. ¿Por qué miráis con desdén, oh montes altos, al monte en que a Dios le deleitó permanecer? Ciertamente el Señor morará en él para siempre. Los carros de Dios son miríadas y millares de millares. El Señor está entre ellos, en el Sinaí, en el lugar santo. Has ascendido a lo alto, has llevado cautiva la cautividad, has recibido dones para los hombres y también para los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Hasta allí. Como podemos ver, hermanos, este salmo entero incluso es un salmo eminentemente mesiánico, en el que en el versículo 16 podemos observar el respaldo del Padre a Cristo en medio del desdén y desprecio de los principales sacerdotes, esos montes altos. ¿Y cómo es que manifestó el Padre su respaldo a Cristo? Dice el versículo, permaneciendo con su espíritu en él y haciendo su morada en él para siempre. Porque cuando el texto dice, ¿por qué miráis con desdén, oh montes altos, al monte en que a Dios le deleitó permanecer? Estos montes altos que miraban con desdén al monte en el que el Señor se deleitó, son esos principales sacerdotes que desdeñaron al Señor y le despreciaron, pero que Dios mostró su respaldo hacia él. Y aún la voz desde el cielo se expresó de él diciendo que este es mi Hijo amado, en quien tengo deleite, complacencia, en quien me complazco. Y es la razón por la que el texto nos dice al monte en que a Dios le deleitó permanecer. Y observen esa expresión permanecer, hermanos, que es el
término que, como ya vimos desde hace ya muchos temas, es una expresión en la que el Espíritu Santo viene a descender y a hacer su morada. ¿Recuerdan eso? Este permanecer se refiere al Espíritu Santo. Y dice, morará en él para siempre. Y fue por eso entonces que esa voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me deleito. Pero ahora observen el oficio regio de Cristo en el versículo 17. Dice, los carros de Dios son miríadas y millares de millares. El Señor está entre ellos en el Sinaí, en el lugar santo. Los innumerables carros de guerra, hermanos, y los millares de huestes sobre los que está el Señor, dice, están ya formándonos un ambiente de guerra, de lucha, en donde el Señor dice, estás por encima de todas esas huestes, en donde el Señor está conduciendo y guiando a todos esos innumerables carros de guerra y a esos millares de sus huestes como Señor, pues el término que está allí es el término hebreo Adonai, que significa Señor. De manera que observen que el título Señor es dado a Cristo nuestro Señor, como vamos a ver después y ya leímos. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. De manera que vemos con esta expresión Señor el oficio regio de Cristo, pues como vimos ya en otra ocasión, este término Señor está señalando a su calidad de Rey, a su oficio regio. Y es en ese contexto, hermanos, que Él asciende como Rey a lo alto, como Rey vencedor, con todo su ejército. Entra en los cielos como en una entrada triunfante que veíamos hace tiempo, con todos sus ejércitos y sus millares de millares detrás de Él, y también sus cautivos. Entra y sube el Señor entrando en esa entrada triunfante. Y es en virtud de esa victoria de Cristo como Rey que recibe la promesa del Espíritu Santo para dar dones a los hombres. En la antigüedad, hermanos, cuando estos generales entraban triunfantes a Roma, por ejemplo, el emperador o el senado los recibían en esa procesión y en muchas ocasiones les hacían regalos, les regalaban cosas, títulos, propiedades o así. Pero aquí, hermanos, la figura es nuestro Señor Jesucristo como Rey vencedor, victorioso, entrando en los cielos con todo su ejército y las huestes celestiales y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y al recibir esto, Él lo reparte los dones a los hombres. Es por ello que el pastor puritano John Owen nos decía que los dones son esas armas de guerra que nos fueron dejadas para la destrucción de fortalezas, hermanos. Los dones son esas armas de guerra que nos fueron dejadas para que el dominio de la palabra de Dios pudiera extenderse por toda la tierra, para que de manera victoriosa y vencedora, venciendo y para vencer, el reino de Dios comenzara a vencer las tinieblas y a derrotarlas una a una y extenderse así sobre todo el mundo, que
estando lleno de tinieblas, el reino de Dios, al ir extendiéndose, va conquistando esas tinieblas, va venciendo esas tinieblas. ¿Cómo? Mediante los dones que Cristo nuestro Señor da, que son también el efecto de su poder y de su dominio regio. Los dones que da el Señor son entonces también las formas en las que Cristo nuestro Señor ejerce su poder y su dominio en esta tierra. Ahora bien, habiendo expuesto lo anterior, veamos por qué es entonces que estos poderes reciben el nombre de dones. ¿Por qué se llaman dones? Efesios capítulo 4, versículo 8, nos dice la palabra del Señor. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Estamos leyendo aquí la cita que está haciendo el apóstol Pablo de la profecía del Salmo 68. El término hebreo que en el Salmo 68 se utiliza para dones, el apóstol Pablo aquí lo traduce con el término griego dómata, que se refiere a los efectos gratuitos e inmerecidos de la generosidad divina. El término griego dómata se refiere a esa generosidad divina que se entrega inmerecidamente a alguien. Don es esa concesión, es ese dar, es ese regalo que se está dando de parte de una autoridad superior que le está concediendo a alguien. Esta realidad es más clara con el segundo término griego que se suele traducir como dones, que es el término griego carismata, que significa generosidad de gracia o gracia dada. Una buena cantidad, de hecho, la mayoría de las veces que ustedes en el Nuevo Testamento encuentran el término don o dones, encontramos el término griego carismata, que significa una generosidad de gracia o una gracia dada o una gracia otorgada, una gracia concedida, puesto que el término griego caris significa gracia. Todas las veces que en la Biblia encontramos el término gracia, en el original es la palabra griega caris. Y noten que aquí el don se llama carismata. ¿Se fijan? Proviene entonces de la misma raíz. Carismata, de donde viene también el término nuestro carisma. Pero de tal manera entonces que si caris significa gracia, carismata entonces se está refiriendo a una gracia también. De hecho, en esencia es una gracia, pero en su sentido concedido. ¿Me explico? De manera que bien se pudiera traducir en vez de don, gracia. ¿Sí? En vez de don, gracia. Para que en este caso dijera que dio gracias a los hombres. De donde entonces, miren hermanos, cómo
el término don aquí es semejante o es sinónimo de gracia, pues en el original se refiere a gracia. Su centro, su corazón del término es gracia, en su sentido de que está siendo dada. Una gracia que está siendo dada. Por eso, carísmata. Y así lo encontramos, hermanos, en muchos textos del Nuevo Testamento. Solo por citarles algunos, está Romanos 12:6, 1 Corintios 1:7, 1 Corintios 7:7, 1 Corintios 12:4, 1 Corintios 12:9, 12:28, 12:30, 2 Timoteo 1:6 y 1 Pedro 4:10 y muchos otros textos más, que encontramos el término don. En el original está carísmata, esta gracia dada. ¿Por qué no dejamos en la traducción entonces nos dio gracias a nosotros? Porque, hermanos, puede que perdamos la idea de que se está refiriendo a un don, a un regalo, a una data de una gracia que nos está siendo dada. Así pues, esta gracia dada o don, y si los que anoten eso, don igual a gracia dada o otorgada. Este término entonces nos expresa claramente dos cosas. Uno, que lo que estamos recibiendo es por naturaleza, vamos a ver, un poder, pero que eso es gracia. Por lo que el término gracia, hermanos, por sí mismo se refiere a ese regalo que estamos recibiendo, se refiere a algo que estamos recibiendo de forma inmerecida, que estamos recibiendo de parte de la liberalidad de Dios, de la generosidad de Dios, sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. De manera que carísmata, entonces, gracia dada o don, nos está expresando la liberalidad de la comunicación de estos dones por parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los hombres, pues vamos a ver que toda la Trinidad es la que otorga estas gracias. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, lo que principalmente se refiere en este término, carísmata, es la libertad absoluta de su otorgador. De ahí que quien pensó que este don gratuito de Dios podía comprarse con dinero, ha dejado su nombre como una maldición para toda la posteridad. Pero así como ninguno de estos dones debía ser comprado, tampoco deben ser alcanzados absolutamente por las habilidades naturales y la industria de nadie. Termina la cita. Miren qué cosa tan importante, hermanos, que su nombre mismo, en el original, el carísmata, esa gracia dada, esa gracia otorgada, de entrada ya nos está diciendo que es un regalo, que es gratuito, que es de la liberalidad de Dios, que es Dios quien la otorga, y dice, de ahí que cuando alguien quiso comprarla, dice, grabó su nombre para la posteridad como una maldición. Ya saben de quién está hablando, ¿verdad? De Simón el Mago. Este hombre que quiso comprar el don de Dios, el carisma de Dios,
la gracia dada de Dios por dinero. Imagínense, te doy dinero para que me des la gracia dada. Es algo totalmente incompatible. Por eso el apóstol le dijo, estás lleno de todo engaño y de toda maldad. Así también, pues, este don no se puede comprar, como las indulgencias se hacía. Este don no se puede vender y por lo tanto tampoco se puede transferir. Al ser una gracia del que la da, es otorgada por parte de la autoridad que la posee al que se la entrega. Por lo tanto, no hay intermediarios allí. Yo no recibo las gracias para dárselas a nadie más. Las da Dios y entonces se recibe por aquel que las está recibiendo, válgame la redundancia. Pero hermanos, esto aunque pueda sonar muy básico, esto echa por fuera a todo aquel que piensa que puede recibir una gracia o un don a través de alguien más. No, hermanos, si es un regalo, es una gracia, proviene directamente del que la otorga y no de nadie en particular, ni puede transferirse, ni puede pasarse de uno a otro, solamente se recibe de lo alto. De manera entonces que observen otra característica importante aquí, es que el Espíritu Santo es el autor, es el dueño, es el propietario de estos dones. Y por eso la Escritura llama a esto el don de Dios en Juan 4:10. Es el don de Dios. Es decir, todos estos carismas, como incluso ya se les ha llamado, esta gracia que se está otorgando es de Dios. Se está dando al hombre para que la opere, pero dado que es un poder de Dios, le pertenece a Dios, es de Dios como su autor y como su propietario. Y esta es la razón por la que aquellos que, en el caso de los que recibieron esas gracias, es decir, que cuando recibieron esa gracia dada, esa gracia venía o consistía en un poder para hacer obras sobrenaturales o poderosas. Ellos no podían usarlas a gusto, a lo que se les antojara y les placiera, no, sino conforme el Espíritu Santo les movía a utilizarlo, porque era del Espíritu Santo y no de ellos. ¿Me explico? De la misma manera también, hermanos, el efecto que estos dones o que estas gracias dadas ejerce en el Nuevo Testamento también es denominado como el don del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 10:45. También se le llama el don de Dios en Hechos 8:20. Se le llama el don de la gracia de Dios en Efesios 3:7. Se le llama el don de Cristo en Efesios 4:7. Y se le llama el don celestial
en Hebreos 6:4. De manera pues que todo esto nos está mostrando que estas gracias son, observen, de Dios en Hechos 8:20, de el Espíritu Santo en Hechos 8:45 y de Cristo en Efesios 4:7. Ahí está entonces toda la Trinidad expresada, hermanos, en la data de estas gracias. Y como veremos más adelante, estos dones, aunque son poderes y dotes espirituales, se otorgan con un fin o propósito determinado para bien o beneficio de otros y no del que lo recibe. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado, hermanos, para considerar su naturaleza. La naturaleza de estos dones, y para eso vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: con respecto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Hasta ahí. Como ustedes ya saben, hermanos, en las mejores traducciones se coloca las palabras en cursiva y en un tono de texto como más tenue. Esas palabras que están así son palabras que no están en el original. En el texto griego original no existen esas palabras, pero que se agregan a fin de hacer la expresión comprensible en nuestro idioma. Esto porque en el idioma original, en su morfología, en su sintaxis, no necesita estas palabras auxiliares o estos artículos auxiliares o estas conjunciones auxiliares, no los requiere, así son. Pero nuestro idioma sí los requiere. Por ejemplo, eso ocurre muy comúnmente en inglés. Los que de ustedes conocen inglés se darán cuenta de que muchas veces el artículo se elimina para expresar algunas palabras y no hay artículo en algunas ocasiones en el inglés, y esto para denominar su forma general. Pero cuando se traduce al castellano, se le agrega el artículo. No estaba en inglés no tiene el artículo, pero cuando se traduce se debe agregar porque en castellano así se usa, no se puede expresar sin ese artículo. Así es que en las traducciones estas palabras se agregan a fin de que en castellano hagan sentido y sean más comprensibles. Es siguiendo este principio y también un principio doctrinal que, como ustedes observarán allí, el término dones no está en el original. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? No está allí. De manera que el texto, sin este término, nos diría: con respecto a los espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Se agrega el término dones porque se sabe, y todo el contexto nos dice, está hablando de los dones. Y ahorita vamos a ver también otra prueba de por qué, de cómo comprobamos que se refiere a los dones. Pero esto es interesante porque el texto está diciendo, con respecto a los espirituales. Noten que aquí se les está denominando espirituales.
La formulación de esta expresión entonces nos está revelando algo. ¿Qué nos está revelando? Nos está revelando la naturaleza espiritual de los dones del Espíritu Santo, que aquí se denominan neumática, para expresar su naturaleza netamente espiritual. El texto nos dice, con respecto a los neumática, que es los que son espirituales, y aquí no se está refiriendo a las personas, sino a los dones, es decir, a las gracias espirituales. Estas gracias entonces son netamente espirituales. Con esto queremos decir que los dones espirituales no son una fusión del intelecto de las personas o de las habilidades naturales de las personas, unido con el poder del Espíritu Santo. No, sino que son completamente espirituales. Es decir, es completamente una obra del Espíritu Santo operando allí. No está operando la capacidad del hombre, sino solamente la gracia, en este caso, del Espíritu Santo. Esto nos deja claro entonces que todos aquellos dones dados a la iglesia, independientemente de su forma y propósito, no pueden ser tampoco producidos en forma alguna por la carne y la sangre, sino que únicamente son producidos por el Espíritu Santo. Nadie puede producir ni reproducir ningún don. Son total y completamente del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y nosotros no podemos intervenir en nada allí. Primero porque nosotros no poseemos poder, ya vimos hace tiempo la definición de poder. Nosotros no tenemos capacidad para ejercer ningún medio. Es el don y la gracia de Dios que está allí. Es ese poder el que opera espiritualmente en aquellos a quienes el Señor da tal gracia. A unos una gracia, a otros otra gracia. Está operando en unos un tipo de gracia con un propósito específico dentro del cuerpo, en otros está operando otra gracia con otro propósito específico dentro del cuerpo. Si esa gracia le fuera retirada, entonces sería una persona común y corriente sin ninguna otra capacidad más. ¿Me explico? Así, por esas gracias, el Señor, por ejemplo, capacita a sus oficiales en la iglesia. Pues como vimos en el tema anterior, cuando el Señor da esos dones, dice, a unos dio apóstoles, a otros dio profetas, a otros evangelistas, a otros dio pastores y maestros. Pues miren a los apóstoles, que eran los que tenían que ser los más entendidos en todos los misterios de Cristo, del Espíritu Santo y de la verdad. Como aquellos hombres sin letra, veíamos, ¿se acuerdan? El domingo pasado, como aquellos hombres sin entendimiento podían entender todos estos misterios tan grandes por una obra netamente espiritual en ellos, de manera que les capacitaba para su labor que les fue encomendada. La misma expresión que leímos en 1 Corintios 12:1 está en 1 Corintios 14:1, que dice: perseguid el amor,
y desead fervientemente los, otra vez, dones espirituales, pero más bien que profeticéis. Nuevamente observen, el término dones no está en el original, sino neumática, los espirituales. De manera que diría el texto, perseguid el amor y desead fervientemente los espirituales. Sabemos que se refiere a los dones no solo por el contexto, que ustedes pueden leer en su casa, todo el contexto está hablando de dones, de dones, de dones, de dones, sino también porque así se expresa en 1 Corintios 12:31, que dice, mas desead fervientemente, se fijan que es la misma expresión, desead fervientemente los mejores dones. Aquí sí ya está. Sin embargo, yo os muestro un camino aún más excelente. Observen entonces que aquí se intercambia el término dones por espirituales, de donde encontramos pues esta naturaleza de estos dones que son así espirituales. Ambos llaman al deseo ferviente por los dones espirituales, estos dos textos que leímos, que son de naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque son los que ayudan más. ¿Por qué debemos desear fervientemente los dones? Porque son los que ayudan más y porque son los que hacen mayor bien a la iglesia. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, por lo tanto, siempre que se les llama neumática, debe suplirse allí la palabra carismata, que denota su naturaleza general. Y donde se les llama solamente carismata, debe entenderse neumática, como expresando su diferencia especial de todos los demás. No son dotes naturales ni morales, sino espirituales, pues su autor, naturaleza y objeto se relacionan con ellos. Su autor es el Espíritu Santo, su naturaleza es espiritual y los objetos sobre los que se ejercen son cosas espirituales. Termina la cita. De manera pues, hermanos, que no es que haya dones naturales y dones espirituales dados a la iglesia, sino que si han sido dados para la edificación de la iglesia, entonces son dones espirituales. Puesto que, como vimos ya, no es posible hacer la obra de Dios con nuestras propias fuerzas. Necesitamos dones espirituales para poder edificar un edificio que es espiritual. Así pues, todos los creyentes son dotados de una gracia dada. ¿Qué significa gracia dada? Don. Todos los creyentes son dotados con una gracia dada del Espíritu Santo con la cual pueden ahora edificar en el edificio espiritual de Dios. De otro modo, no podrían edificar. Miren, incluso que estuvieran vivos, espiritualmente vivos, regenerados, si no les es dada esa gracia, además, ese don espiritual, no podrían edificar a la iglesia. ¿Me explico? Las habilidades naturales ya vimos
que también son conferidas por el Espíritu Santo. Pero estas no son denominadas dones o carismata, sino estas habilidades que el Señor da a toda la raza humana. Ahora bien, con respecto a la forma de comunicación de estos dones, la Escritura utiliza términos como particiones o reparticiones o repartimentos del Espíritu Santo, como dice Hebreos 2:4. Y todo esto para indicar su distribución individual a todos los creyentes. Estos dones espirituales, entonces, se comunican o se distribuyen de manera particular a cada creyente. No se le da a todos un paquete de dones del cual cada quien pueda escoger cuál usar. No, sino que hay una gracia que le es dada a cada uno en particular. Tampoco se trata que se da todo un paquete de dones para la iglesia y cada quien escoja el que quiera. No, tampoco eso puede ser así, sino que son repartidos, son distribuidos conforme la soberanía de Dios y de Cristo. Ahora, no es el Espíritu Santo el que está siendo dividido allí cuando los dones se dan de manera repartida. No, sino que lo que se está repartiendo es el botín de guerra que Cristo recibió cuando ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Me explico? Por eso decíamos al principio que estos dones son el efecto del oficio regio de Cristo. Cada uno de esos dones es poder del dominio de Cristo. Es el botín de guerra que Cristo obtuvo con su victoria y ascenso a la diestra del Padre. Dice el pastor puritano John Owen, cito, y por eso se les llaman divisiones, particiones o distribuciones, porque son de diversas clases y tipos según lo requería la edificación de la iglesia. Del mismo tesoro inagotable de generosidad, miren, gracia y poder, estos dones se distribuyen diversamente a los hombres. Y esta variedad, como lo prueba el apóstol, da tanto ornamento como ventaja a la iglesia. Este merismos, en el griego, esta diversa distribución de dones, es lo que hace de la iglesia un cuerpo orgánico. Y en esta compostura con los usos particulares de los miembros del cuerpo consisten la armonía, la belleza y la seguridad del conjunto. Si no hubiera más que un don o solo dones de una clase, todo el cuerpo sería más que un solo miembro. Así como donde no hay ninguno o no hay cuerpo animado, sino un cadáver muerto, termina la cita. Pero pasemos a nuestro tercer y último encabezado para considerar más detalladamente estas afirmaciones que nos ha hecho este pastor puritano y veamos ahora su distribución. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Hay diversidad de administraciones, pero el mismo Señor es. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios
el que opera todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para beneficio común. Hasta ahí. Aunque pudiera parecer algo muy básico, hermanos, el versículo 4 ciertamente nos está afirmando que aunque cada creyente haya recibido una gracia dada diferente, todas ellas las opera el mismo Espíritu Santo. Es decir, que el mismo Espíritu da de manera diversa y diferente a cada uno. Esto porque alguien podría esperar que si el Espíritu Santo lo dio, sea igual para todos, pero esto no es así. El Señor, miren, en ese sentido, no apoya ¿cómo le llaman ahora? La igualdad sustantiva, o cómo salen con cada rollo de esos, ¿verdad? No, todos iguales, pues el Espíritu Santo no hace eso. No nos hace igual en el sentido de los dones, sino que da diversos, diferentes a cada uno, aunque sea el mismo Espíritu repartiendo. Como leímos, la diversidad de las gracias dadas o dones del Espíritu Santo obedece entonces, miren, a la conformación del cuerpo local de Cristo. ¿Por qué no nos dio el Señor la misma gracia a todos, o el mismo don de gracia a todos? Porque si nos diera el mismo don a todos, todos seríamos ojo, o todos seríamos boca, todos seríamos mano, o todos seríamos pie, y entonces no podríamos ser un cuerpo. ¿Se fijan? No podríamos ser miembros. Todos seríamos un miembro. Eso es lo que leíamos que el apóstol dice. El cuerpo, siendo muchos miembros, es uno solo. Así que no todos seremos ojo, ni todos seremos mano, ni todos seremos pie o cabeza. Dios, la Trinidad misma, escogió a quién poner en cada oficio. La Trinidad misma escogió a quién poner en cada oficio. Miren a la Trinidad, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Ahí está el Espíritu Santo, ¿cierto? Hay diversidad de administraciones, pero el mismo Señor es. Ahí está Cristo el Señor. Pues es unos versículos más adelante que se nos dice que no se puede llamar a Jesús Señor. Así que aquí está Cristo y luego miren cómo dice, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. ¿Se fijan? El Padre, el que opera todas las cosas en todos. Así pues, hermanos, es Dios mismo, la Trinidad misma, la que determina qué le da a cada uno. Uno podría desear una cosa, pero es Dios quien da el don. Muchas veces es cierto que el don ocasiona el deseo, pero esto no ocurre al revés, hermanos. El Señor escoge a quién darle cada quien. Nosotros pensamos y decimos que nos gustaría, no sé, que nuestros familiares o nuestros hijos tuvieran tal o cual don.
pero nosotros no tenemos nada que interferir ni que ingerir en esas cosas. Es el Espíritu Santo, es Cristo, es Dios, el Padre mismo, el que escoge y determina qué darle a cada quien. Y eso, hermanos, eso es soberanía. Y así como nosotros no escogimos el don que nos dio, así tampoco podemos escoger el de nuestros hijos ni de nuestros familiares. Observen entonces el propósito central de los dones. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para beneficio común. El beneficio de todo el cuerpo local de Cristo como un conjunto, hermanos, es el propósito de los dones. Vamos a ver, hermanos, más adelante que esta es una característica típica y que va a distinguir y ayudarnos a diferenciar a un verdadero don de parte de Dios que beneficia a todo el cuerpo, que es para beneficio de todos, no para sí mismo. No puede alguien decir, ay, el Señor me dio este don de ser tan bueno en los negocios y por eso me hice rico yo solo. Y yo solo lo disfruto y me beneficio de eso. Eso no sería un don del Espíritu Santo para la iglesia. No, eso sería otra cosa. Si lo dio el Espíritu Santo, es para que todo el cuerpo se beneficie de él. Por eso la metáfora del cuerpo. Por eso en el mismo capítulo donde se nos está hablando sobre los dones, enseguida pasa a la metáfora del cuerpo, sin agua va. Y nos empieza a hablar del cuerpo. ¿Por qué? Porque precisamente cada miembro del cuerpo tiene una función diferente para beneficio de todo el cuerpo. Ningún miembro ejerce su función para su propio beneficio, sino para beneficio de todo el cuerpo. Y para que todo el cuerpo se beneficie, y para que todo el cuerpo camine bien y ande bien, hermanos, se requiere que los dones entonces sean diversos en sus funciones y en sus beneficios aportados. Porque si no son diversos, entonces no nos beneficiamos todos. Nos harían falta los pies, nos haría falta las manos o nos haría falta algún otro beneficio de otro miembro. Así que las gracias dadas o dones son diversos en cuanto a sus clases y tipos. Unos son de una clase, otros son de otra clase, como nos dice del versículo 8 al versículo 10, de allí mismo. Pero esas clasificaciones las vamos a ver más adelante con la ayuda del Señor. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: siendo estos dones otorgados se expresan de diversas maneras con respecto a la naturaleza y forma de estas operaciones para las que estamos capacitados en virtud de los dones. Así son denominados administraciones, es decir, poderes y habilidades por los cuales algunos son capacitados para administrar cosas espirituales para beneficio, ventaja y edificación de otros. Y el versículo 6 le llama obras eficaces u operaciones produciendo eficazmente los efectos a los que se aplican. Y por último son comprendidos por el apóstol en esta expresión, la manifestación del Espíritu. En el versículo 7 termina
esta cita. Así pues, hermanos, cada uno de estos dones tienen el objetivo de beneficiar a todo el cuerpo. Son administrados por el Espíritu Santo, dados por el Espíritu Santo, de modo que puedan traer beneficio a todo el cuerpo. Usted debe tener un don. Si usted es genuinamente salvo, no puede decir, a mí no me dieron don. ¿Dónde fue que lo repartieron que no me avisaron? Y yo no tengo nada. Sí lo tiene. Lo que pasa es que no lo ejerce. La iglesia debe estarse beneficiando del don que el Dios le dio a usted. ¿Cómo está usted beneficiando al resto de sus hermanos? Pregúntese, ¿de qué manera estoy siendo de ayuda para el resto del cuerpo de Cristo? Si su respuesta es de nada, y usted es un creyente verdadero, más bien es que no está haciendo nada. No es que no tenga nada, sino que no está haciendo nada. No está ejerciendo el don o la gracia que recibió. O tal vez lo está usando solo para usted, cosa que es algo malo. Y esto entonces nos lleva a reconocer que estos dones y los efectos producidos por ellos pueden llegar a ser mal utilizados o abusados. Es decir, si ignoramos acerca de los dones, de cómo ejercerlos o de cómo no ejercerlos, entonces estaremos teniendo consecuencias. Si ignoramos sobre cómo ejercerlos, nos estaremos perdiendo de los poderes del mundo venidero y de una gran parte de los beneficios del Nuevo Testamento. Pero si no comprendemos las instrucciones dadas para el uso de los dones y las advertencias dadas para el abuso de ellos, seguramente, hermanos, no solo no estaremos siendo de beneficio para la iglesia, sino también podemos estar cayendo en algún tipo de mala práctica con respecto a estos dones. Y la razón por la que en la primera carta a los Corintios se dedican algunos capítulos para regular estas cosas es porque es posible, hermanos, es posible usar los dones en este sentido en una forma para la que no fueron dados y que no estén produciendo los beneficios para el resto del cuerpo de Cristo que deberían estar produciendo, sino que su beneficio se está yendo a otro lugar, se está drenando en otra parte, o alguien solamente se está beneficiando sin que el resto del cuerpo se beneficie. Y también tenemos que tener claro las instrucciones sobre en qué consisten y cómo ejercerlos y cómo evitar ejercerlos mal para evitar caer en malas prácticas o en su defecto, en el peor caso, en una superstición insensata como el carismatismo de nuestro tiempo, que piensa que hay algunas manifestaciones que son dones cuando eso no es así. Así que, hermanos,
Este asunto de los dones es muy importante para la vida de la iglesia, porque aunque, como veremos, muchos y sobre todo los dones extraordinarios han cumplido ya su función, hay todavía en vigencia muchos dones que la gracia del Señor dejó para que su iglesia pudiera ser edificada. Pero si nosotros no los estamos ejerciendo o no los estamos ejerciendo correctamente, entonces nosotros estaremos privando al cuerpo de Cristo del beneficio de la gracia que había sido suministrada para él, y estaremos recibiendo nosotros junto con el resto del cuerpo de Cristo el perjuicio de esa acción. El Señor nos ayude, hermanos, entonces, pues lo que sigue es muy importante para nuestras vidas. Oremos al Señor.